Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar un primer tutorial en donde vamos a desarrollar lo que es el imperialismo europeo en el siglo XIX y lo que fue la Primera Guerra Mundial. Este tutorial se va a desarrollar a raíz de el limitado tiempo que tenemos producto del COVID, en donde la cantidad de tiempo ideal para poder desarrollar ese tipo de temas está ampliamente limitado y es necesario utilizar este tipo de herramientas para que haya una mayor claridad sobre la materia que estamos desarrollando. Esta es una línea de tiempo que trata de explicar aproximadamente 3 meses, todo el primer trimestre, ¿verdad?, de la materia. En una primera instancia, en una primera guía, vamos a trabajar lo que es el periodo victoriano y la Primera Guerra Mundial. En un segundo periodo, una segunda guía, vamos a trabajar lo que es la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente vamos a trabajar lo que es la Guerra Fría y todas las reformas que a finales del siglo XX van a generar el fin de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, gracias a lo que más adelante veremos como la perestroika. Como es una línea de tiempo general, vamos a conceptualizar dos términos básicos, que es el periodo victoriano, que vamos a desarrollar, como decíamos, en este primer tutorial, y después vamos a conceptualizar lo que es la Guerra Fría. Esta todavía no va a ser desarrollada, como decíamos, debido a que va a ser vista más adelante. ¿Qué es el periodo victoriano? Es un concepto histórico, ¿verdad?, que se utiliza para referirse a la segunda mitad del siglo XIX. Se llama el periodo victoriano porque quien gobernaba Inglaterra, que era además la principal potencia de la época, era la reina Victoria, que ha sido la reina, junto con la reina Isabel, actual reina de Inglaterra, la que más ha durado en su periodo como reina, ¿verdad? Se extendió por muchos años y prácticamente cuando hablamos del periodo victoriano estamos hablando de ese periodo gobernado por ella a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo va a haber una serie de cambios significativos, ¿verdad?, que va a experimentar la sociedad inglesa y en general el mundo, y que es fundamental para entender por qué se da la Primera Guerra Mundial. Vamos a entrar ahora a profundizar en lo que es el periodo victoriano y los elementos que van a desencadenar en la Primera Guerra Mundial. Como decíamos, surge con el ascenso de la reina Victoria, ¿verdad?, y vamos a culminar esto en 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué características? En una primera instancia debemos tener claro que Inglaterra es la principal potencia mundial, administraba gran cantidad de territorios coloniales, tanto en África como en Asia, y además tenía una importante influencia económica sobre los países latinoamericanos que recientemente habían adquirido su independencia de España. Pese a que era la principal potencia mundial, Inglaterra había alcanzado su desarrollo gracias a la primera revolución industrial, y ya otros estados en esta segunda etapa del desarrollo industrial empiezan a sobrepasar a Inglaterra. Esta revolución industrial, la segunda, ¿verdad?, se va a caracterizar por el surgimiento de nuevas tecnologías, nuevas fuentes energéticas, entre otras. Entonces, por ejemplo, el vapor de la primera revolución industrial fue sustituido por otras fuentes energéticas como la electricidad y los hidrocarburos. El acero, ¿verdad?, va a sustituir al hierro. En este caso el acero es una aleación más fuerte, más resistente, y es la época donde empezamos ya a perfilar lo que en el siglo XX se va a denominar la modernidad, ¿verdad?, porque muchos de los artefactos de consumo típicos, por ejemplo, del siglo XX, empiezan a desarrollarse ya desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, por ejemplo, surge
el motor de combustión interna que da pie a la fabricación de automóviles. Los hermanos Wright, por ejemplo, ya están haciendo sus primeras pruebas con aviones, ¿verdad? Thomas Alva Edison está inventando la bombilla y se está extendiendo la electricidad a lo largo de diversos países del planeta. Encontramos también a los hermanos Lumière, por ejemplo, que son los que inventan el cinematógrafo, entre otros. Decíamos, ¿verdad? En este periodo se empieza a dar la decadencia del Imperio Británico debido a que otros estados adquieren mayor desarrollo industrial, como Estados Unidos, Alemania y Japón. Estados Unidos tiene una ventaja comparativa respecto a otros estados, en el sentido de que para este mismo periodo está desarrollando lo que se conoce como la conquista del oeste, en donde compran gran cantidad de territorios a España, a Francia, ganan territorios a México, etcétera, y el pequeño estado que originalmente era Estados Unidos se extendió de manera significativa gracias a ese proceso de expansión territorial, en donde va a ser fundamental, ya que son territorios donde existe gran cantidad de riqueza, materias primas que van a ser enviadas hacia las fábricas que se ubicaban al este de Estados Unidos, y ellos no van a necesitar, ¿verdad?, de fuentes, materias primas de otros territorios, ya que eran capaces de autoabastecerse. Países como Alemania o Japón sí se vieron perjudicados debido a que la mayor parte de los territorios en otros continentes y de los mercados, por ende, eran controlados por ingleses o franceses, y tenían dificultades para obtener materias primas, además de que se les dificultaba obtener mercados para poder colocar sus productos industriales. Esto va a generar disputas territoriales entre los diferentes estados, ¿verdad? Y todo por la búsqueda de materias primas y productos, mercados para sus productos industriales. Acá, entonces, tenemos que ver el concepto de imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Como decíamos, ubicado durante el periodo victoriano. Básicamente es la dominación económica, política y militar que un estado poderoso va a imponer sobre otros territorios, ¿verdad?, que se ven forzados a aceptar los términos, ¿verdad?, de la organización económica, de la organización política, básicamente por la fuerza militar que imponen esos estados sobre otros. ¿Qué características tienen? Los países conquistadores se les denomina metrópolis, mientras que los territorios conquistados son las colonias. Ya existía, previo al siglo XIX, ya España y Portugal habían sido en su momento grandes potencias económicas, gracias a que contaban con gran cantidad de territorios en diversos continentes, pero ya habían entrado en decadencia. En función de lo anterior, ¿quiénes son los estados que en su momento, para el siglo XIX, tenían territorios bastante importantes? Principalmente Inglaterra y Francia, ¿verdad?, que más adelante veremos cómo controlaban grandes territorios en África y en Asia, además de que influían de manera sustancial en los nuevos estados independientes de América Latina, ¿verdad? Pero también habían otros estados como Alemania, Italia, Bélgica, podemos hablar también de Holanda, entre otros. Aquí está el mapa de finales del siglo XIX, en donde vemos en América, por ejemplo, como Canadá, y muy poquito se ve, pero ahí está Belice y lo que se conoce actualmente como Guyana, en ese momento la Guyana inglesa, perteneciendo a Inglaterra, toda la parte este o la mayor parte del este y del centro y sur de África perteneciente a los ingleses, lo mismo que la India y Oceanía. En el caso de Francia, en los principales territorios los vamos a encontrar en lo que se conoce como el África subsahariana, bueno, donde países actualmente como Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Níger, entre otros, formaban parte de los territorios franceses en África, y también lo que se conoce como
los territorios en Indochina, en Asia. Ya los demás estados cuentan con territorios más pequeños, ¿verdad? Entonces es evidente, por ejemplo, de que los estados con más extensión territorial colonial es Inglaterra y Francia. Eh, ¿Por qué se da la Primera Guerra Mundial? El imperialismo es un factor súper importante que ayuda a entender esto junto con la Segunda Revolución Industrial. En ese sentido, hay factores militares como la carrera armamentista. La Revolución Industrial, la segunda, había permitido inventar gran cantidad de armamentos. A este periodo le vamos a llamar el periodo de la paz armada, ya que muchos estados previo a la guerra se han dedicado a construir gran cantidad de armamento sofisticado para la época, inexistente antes de esta guerra, como los tanques, aviones, ametralladoras, submarinos, entre otros. Además, se van a estar desarrollando alianzas militares, muchas veces secretas, en donde los estados se comprometían a participar de posibles conflictos armados en caso de que los estados firmantes sufrieran algún tipo de agresión por parte de otro estado. En otras palabras, yo me comprometo como estado a participar abiertamente en un conflicto si el estado con el que estoy firmando este tipo de alianzas se ve afectado por otro estado. Ejemplos concretos: la Triple Alianza y la Triple Entente, que son los dos grandes bloques militares que se conformaron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tipo de factores políticos tienen que ver con esto? El nacionalismo. Hay un fuerte deseo por los estados europeos de convertirse en grandes potencias, ¿verdad? Hay una lucha, ¿verdad?, por el control de muchos territorios coloniales, disputas. Van a haber políticas arancelarias, o sea, de impuestos, que van a tratar de impedir la colocación de productos industriales en esas colonias en la medida en que vengan de otros estados, ¿verdad? Y en términos generales, el nacionalismo es un sentimiento muy fuerte que vamos a encontrar a lo largo de todo lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX, que desencadena la guerra. Ahí aparece un ejemplo específico, como fue el asesinato de el archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono de un estado que ya no existe, que vamos a denominar el Imperio Austrohúngaro, a manos de un nacionalista, serbio, que no reconocía, ¿verdad?, al Imperio Austrohúngaro como administrador del territorio de Serbia, en vista de que pocos años antes había sido tomado por el Imperio Austrohúngaro ese territorio, y muchos se negaban a aceptar que se hayan sido incorporados al Imperio Austrohúngaro. Además, hay crisis políticas y militares previas, en donde se pone de manifiesto todo el odio y el resentimiento entre diversos estados europeos. Entonces, por ejemplo, a finales del siglo XIX se da la guerra franco-prusiana, o sea, la guerra entre franceses y Prusia, que fue uno de los estados centrales de origen germánico más poderosos, y que pocos años después van a conformar lo que se va a denominar Alemania. Entonces, los prusianos de origen alemán previos se han enfrentado en una guerra, y como que no se querían mucho de estos, o sea, los franceses y los prusianos, ¿verdad?, que, repito, posteriormente van a conformar, junto con otros estados centrales, a lo que vamos a denominar Alemania. ¿Qué factores económicos? Un poco ya hemos hablado de ello, ¿verdad? La rivalidad industrial y comercial, ¿verdad?, que va a generar prácticas proteccionistas, imposición de aranceles, o sea, impuestos que van a impedir el comercio, y estados que se van a ver limitados en su deseo de colocar esos productos industriales, debido a que los costos generados a partir de esos impuestos, o sea, esos aranceles, son muy altos. Además de que les cuesta mucho obtener materia prima de ciertas regiones, debido a la administración con la que cuentan esos territorios por parte de otros estados europeos. Un poco lo que hablamos para el imperialismo, ¿no?, y todo lo que vamos a ir hablando
de la necesidad de obtener materias primas baratas y mercados para que sean colocados, poder ser colocados los productos industriales que están produciendo. Otro factor es la sobreproducción. ¿Verdad? La segunda revolución industrial va a generar un incremento sustancial de la producción y la capacidad de consumo de la gente está ampliamente limitado, ¿verdad? O sea, se producía más de lo que la gente consumía y era necesario colocar esos productos, generando fuertes presiones en las economías, generando además esa creciente necesidad de colocar esos productos en el mercado, en los mercados existentes. Acá vemos lo que vamos a denominar la causa inmediata de la guerra. Este fue como el pretexto, ¿verdad? En el fondo, por ejemplo, lo que venimos hablando de los factores económicos, políticos y militares son los verdaderos desencadenantes de la guerra. Y el pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? A manos de un serbio. Serbia recientemente, pocos años antes, había sido incorporada a el Imperio Austrohúngaro. Los serbios no reconocían al gobierno del Imperio Austrohúngaro como un gobierno propio, ¿verdad? Y aprovechando la presencia de este archiduque, o sea, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, un nacionalista lo asesina y Austria le exige al Estado autónomo, al territorio autónomo de Serbia, que tomara medidas contra los nacionalistas. Ante la negativa de Serbia, el Imperio Austrohúngaro ataca a Serbia y Rusia, por la afinidad, en vista de que ambos son estados de origen eslavo, sale en defensa de Serbia y le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, a raíz de que había tratados, como hablábamos anteriormente, la Triple Alianza y la Triple Entente. Se empiezan a dar múltiples declaraciones de guerra, porque tras la intervención rusa en el conflicto contra el Imperio Austrohúngaro, Alemania se mete en apoyo al Imperio Austrohúngaro, y se mete posteriormente Inglaterra, Rusia, etcétera, etcétera, Francia, en el conflicto que al final terminó incorporando a gran cantidad de estados. Aquí vemos un mapa de los principales frentes de batalla, lo que fue el frente francés y el frente ruso, ¿verdad? Aparece también el frente de los Balcanes, que fue otro de los frentes en Europa. Pese a ello, la guerra se extendió a otros continentes, además de Europa. Además vemos las alianzas, ¿verdad? Por un lado, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Rusia y Francia, y por otro lado, el Imperio Austrohúngaro, Austria y Alemania. Italia y Alemania. ¿Qué características tuvo la guerra? Se formaron dos grandes bloques militares, la Triple Alianza conformada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Italia, que posteriormente se pasa de bando en 1915, el Imperio Otomano, o sea, Turquía y Bulgaria, y por otro lado, en la Triple Entente, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón y Serbia. ¿Qué características tuvo esta guerra? Bueno, fue la primera guerra moderna debido al uso de armamento sofisticado como las ametralladoras, tanques, aviones, etc., que previamente muchas de ellas no habían sido utilizadas nunca en un conflicto armado. Segunda característica, está el frente ruso y el frente francés como los principales frentes de batalla, además de otros frentes como el de los Balcanes, el del norte de África, Medio Oriente, la guerra del Mar, entre otros. ¿Qué otras características importantes tiene la guerra? Principalmente en el frente francés se van a hacer trincheras, por eso se habla de una guerra de trincheras, en donde los soldados se vieron forzados a construir kilómetros y kilómetros de trincheras, en donde se resguardaban, ¿verdad?, del enemigo. Pese a ello, el avance militar era muy limitado, además de que era altamente traumático, ya que fue común el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre soldados, fue común el uso de armas químicas, entre otros factores altamente traumáticos de la guerra de trincheras. Finalmente, aquí en el punto número 5 aparecen
dos estados, uno que se retira y el otro que se incorpora en 1917. Los rusos salen de la guerra a raíz de la revolución bolchevique, o sea, la revolución rusa de 1917, y Estados Unidos, por el contrario, ingresa hasta 1917, 3 años después de haber iniciado la guerra, a raíz del hundimiento del barco Lusitania, que por parte de los alemanes, y que generó que Estados Unidos incorporara la guerra. Cabe eso sí aclarar que Estados Unidos no era completamente neutral, y esto había generado previamente roces con los alemanes a raíz de que Estados Unidos apoyaba desde el punto de vista financiero a los integrantes de la Triple Entente, principalmente Inglaterra y Francia, que recibían fuerte financiamiento por parte de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias trajo la guerra? Gran cantidad de muertos, alrededor de 16 millones de personas fallecidas, entre 9 y 10 millones de soldados, más 7 millones de civiles que se vieron perjudicados con la guerra, además de 20 millones de heridos. Segunda consecuencia importante, va a cambiar el mapa geopolítico de Europa. Algunos estados desaparecen, otros surgen, algunos pierden territorios. Entonces, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro desaparece y se van a conformar a partir de ahí nuevos estados como Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Alemania pierde un porcentaje significativo de sus territorios, que dan pie a que surja Polonia, ¿verdad? Y en el caso del Imperio Otomano, que vamos a denominar actualmente Turquía, que pierde importantes territorios, principalmente en Asia, como Irak, Palestina, Líbano y Siria, que finalmente terminan siendo incorporados en su administración colonial por parte de Inglaterra y Francia, ¿verdad? Otra característica importante o consecuencia importante fue que Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial, básicamente por 3 factores. Primero, ya hablamos de ello, se encarga de financiar a muchos estados europeos que están en guerra y que necesitan recursos para poder participar y sostener la guerra, ¿verdad? Segundo factor, la guerra se desarrolla en Europa y a raíz de eso, mucho de la infraestructura, tanto en caminos, reconstrucción de ciudades, sus industrias, etcétera, van a necesitar de recursos económicos para poder financiar toda esa reconstrucción, y es Estados Unidos el que se encarga de dar los préstamos necesarios para que estas ciudades y en general los diferentes países logren reconstruir todo aquello que fue destruido con la guerra. Un tercer factor fue que en ese proceso de reconstrucción, que tardó cierto tiempo, Estados Unidos aprovechó los mercados que de previo controlaban los europeos para poder colocar sus productos ante la imposibilidad de los europeos de colocar sus productos a raíz de que sus industrias habían sido devastadas con la guerra. Otro factor importante fue los cambios que experimentó la mujer. Por ejemplo, se incorporó a la actividad productiva, ¿verdad? Durante la guerra, la mujer se constituye en la mano de obra fundamental para la industria militar y para la industria en general. El capitalismo se da cuenta de que el incorporar a la mujer a las actividades productivas se vuelve algo rentable, porque es catalogada mano de obra barata, ¿verdad? Lo que le pagaban a una mujer era diferente a lo que le pagaba a un hombre, y eso permitía, por ejemplo, incrementar sus ganancias a los industriales, y empiezan a incorporar a la mujer en la producción. Además, aunque le pagan poco, y ahí es un sector importante de la población que empieza a tener cierto flujo de capital que puede servir para el consumo de sus productos industriales que están saliendo de las diferentes industrias. Finalmente, también la mujer empieza a tener un rol importante desde el punto de vista político. Ya países como Inglaterra, países como Nueva Zelanda y Australia habían otorgado los derechos políticos a las mujeres, o sea, el derecho a participar en los procesos electorales y a votar, pero todavía en muchos países, incluyendo Estados Unidos, esos derechos no habían sido alcanzados. Entonces hay movimientos
en diferentes países, en donde las mujeres ejercen fuerte presión para poder ellas ejercer su derecho ciudadano. Finalmente aparece una organización que no logra alcanzar su pleno desarrollo, le vamos a llamar la Sociedad de las Naciones. Viene siendo un órgano similar a las Naciones Unidas y que al término de la Primera Guerra Mundial buscaba tratar de garantizar una mayor estabilidad política y evitar futuros conflictos armados. Al final fracasa, ¿verdad? Y no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge las Naciones Unidas, que viene siendo un órgano similar a este que hablamos, Sociedad de las Naciones, pero que en última instancia fracasó, contrario a las Naciones Unidas. Lo último que vamos a explicar, además de estos mapas, bueno, vemos los cambios políticos que hubo, cómo desaparece el Imperio Austrohúngaro, surge Hungría, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Yugoslavia, en todo este proceso, cómo surge Polonia, ¿verdad? Cómo surgen países como Letonia, Estonia, Lituania, entre otros, e incluso cómo Alemania pierde extensión territorial de manera significativa, o incluso el Imperio Otomano, que también pierde territorios bastante importantes en Asia. Para terminar, vamos a hablar de la Revolución Rusa, ¿verdad? ¿Qué es la Revolución Rusa? Es toda una serie de acontecimientos que se van a dar en 1917 y que van a desembocar con la abdicación del poder por parte del rey o el zar Nicolás II de Rusia y la conformación del primer estado socialista, mal llamado comunista, debido a que es en Rusia donde los simpatizantes de esta ideología logran tomar el poder. ¿Qué antecedentes importantes tiene? Bueno, esta ideología, ¿verdad?, que es la que va a ser impulsada mediante la Revolución Rusa, vamos a denominarla el materialismo histórico, materialismo dialéctico, también llamado marxismo, mal llamado comunismo, ¿verdad? Y esta ideología surgió 50 años antes, más o menos, a raíz de que Karl Marx, un filósofo alemán, empieza a exponer sus ideas, ¿verdad?, y que estas además son contrarias a los principios fundamentales del capitalismo. Ya para el siglo XX, ¿verdad?, ubicándonos propiamente en Rusia, debemos tener claro, como decíamos, que el régimen político imperante era una monarquía, ¿verdad? Ellos le denominaban zares a los reyes, y era Nicolás II quien gobernaba en ese momento. Su economía era muy pobre, ¿verdad?, muy incipiente, en el sentido de que era fundamentalmente agrícola, ¿verdad?, era casi tipo feudal, ¿verdad?, el tipo de prácticas económicas existentes, y había una concentración de la tierra en volúmenes significativos, lo que provoca que mucha de la gente, que era el campesinado, viviera en condiciones deplorables de pobreza extrema. Hay un incipiente desarrollo industrial, pero muy concentrado en las ciudades, ¿verdad? Entonces en las ciudades también vamos a encontrar población obrera que se va incorporando poco a poco en el proceso productivo ruso, pero lo importante aquí de rescatar es que ya al menos había un sector de la población que trabajaba en los centros urbanos industrializados. ¿Qué características tiene? Bueno, son dos grandes revueltas. La primera es en febrero de 1917, en donde las personas cansadas de la guerra y cansadas de las hambrunas provocadas por la misma guerra, le exigen al rey, o sea, al zar, abdicar, o sea, renunciar. Este hecho se va a dar, ¿verdad?, en marzo, en donde efectivamente el zar, producto de todas estas revueltas, decide renunciar a su trono. En este periodo, quien asume el poder no es un comunista, más bien es un socialdemócrata llamado Alexander Kerensky, quien por un lapso muy corto de tiempo termina gobernando lo que era Rusia en ese momento.
Ya para abril, Alemania hace una jugada estratégica pensando en sus intereses militares, que estaba en media guerra, ¿verdad? Ellos, ya que deciden enviar a Vladimir Ilich Ulyanov, a Lenin, nuevamente a Rusia. Lenin había sido deportado a, y estaba en ese momento en Alemania a raíz de que sus planteamientos políticos, ¿verdad?, no eran del agrado de los zares y ellos optaron por expulsarlo del país. Los alemanes, viendo una oportunidad, deciden repatriarlo nuevamente a Rusia, con la intención de que esto facilitara la salida de Rusia en la guerra, cosa que efectivamente así sucedió. Inmediatamente después de esto, Rusia se sale de la guerra y ya para octubre el discurso de Lenin había sido ampliamente acogido, eh, sobre todo por la propuesta de pan y paz, ¿verdad? Lo cual hace que a final, ya en octubre, los comunistas asuman el poder en Rusia. ¿Qué consecuencias trajo? Primero, la conformación de un nuevo Estado, en este caso la Unión Soviética. También se le puede denominar Rusia, también se le puede denominar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los tres términos son lo mismo, o sea, es un nuevo Estado que surge ya para los años 20 y que incorpora, además de a Rusia, a otro montón de repúblicas, y que todas en conjunto van a conformarse o van a denominarse la Unión Soviética. Además de Rusia estaba Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia en Europa. Estaba en la zona del Cáucaso lo que vamos a denominar Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Y en la parte asiática van a estar Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, conformando todas en conjunto la Unión Soviética. Por costumbre, a muchos se les quedó el término Rusia, debido a que Rusia era muy grande en comparación a los otros estados o las otras repúblicas, ya que representaba alrededor del 60% de la población y el 75% del territorio de la Unión Soviética. Otra consecuencia importante fue que la Unión Soviética, ahora sí como Estado denominado Unión Soviética, promueve lo que se denominó la Tercera Internacional Comunista, y que básicamente era una invitación a los diferentes estados del mundo para que promovieran agrupaciones políticas comunistas. Costa Rica no fue la excepción. Por ejemplo, en Costa Rica, Manuel Mora, pocos años después, funda lo que se denomina el Bloque Obrero y Campesino, que viene siendo el Estado, el Partido Comunista, primer partido comunista en Costa Rica, o en países como El Salvador, en donde Farabundo Martí hace lo mismo. Para terminar, con toda esta explicación, debemos hablar que, y esta es de gran importancia para poder entender más adelante lo que es la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolla lo que se conoce como el Plan Quinquenal, en donde lo que trató fue de elevar la producción tanto agrícola como industrial, y aprovechando además la enorme riqueza de los extensos territorios soviéticos, hacen que poco a poco empiece a tener un crecimiento económico significativo, y que al término de la Segunda Guerra Mundial va a generar un conflicto ideológico, político y económico en contra de Estados Unidos, a raíz de las divergencias ideológicas entre lo que es el capitalismo y el marxismo, que se va a extender por muchas décadas hasta que a finales del siglo XX se da la caída del muro de Berlín y las reformas en la Unión Soviética por parte de Mikhail Gorbachev, que desencadenan en el fin de la Guerra Fría. Pero esto, si Dios quiere, será visto más adelante. Espero que les haya servido esta explicación, repito, como apoyo para todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento o desarrollo de la guía que debemos desarrollar en este mes. Muchas gracias.